Nuestro próximo programa. Si hay música, la vida se torna diferente. Hacemos lo que nos gusta obsequiarte. Vanguardia FM. Bienvenidos a Puerto Seguro, un refugio para tu alma, con la conducción de Rafa y Miguel, por Vanguardia FM 101.7, Gaboto, Santa Fe. No puede salir el sol. Buenas tardes gente linda de Gaboto. Una vez más, programa número 23 de Puerto Seguro, un refugio para tu alma. Estamos acá con Miguel, le damos la bienvenida al programa del día de hoy. Hola gente linda, ¿cómo les va? Programa número 23, Rafa. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de nosotros, los hombres. Porque hemos hablado de todo, el grupo familiar, hemos hablado de las mujeres, de los hijos, de las separaciones, distintos tópicos que hemos ido tratando y nos faltaba esta pata de la mesa, ¿no? En cuanto a la formación la conformación de una familia, ¿no? Y de la sociedad también. Entonces, bueno, la idea era hoy charlar un poco, hacer un programa relajado, digamos, pero a la vez profundo, y hablar un poco de los temas o de cómo son los hombres según lo que quiere Dios, ¿no? Pero quiero recordarle a la gente los números de teléfono para que estén comunicando con nosotros: el 3476-534565 y el 341-347-0471. También pueden encontrarnos en nuestras redes como Puerto Seguro Radio. Así nos buscas en Facebook y en Instagram. También ahí en Instagram vas a encontrar el canal de YouTube y ahí vas a poder ver todos los videos y fragmentos de los programas que estamos haciendo. Así que si te parece, damos comienzo a este tema, Rafa. Sí, así es. Bueno, como decimos siempre, ¿no? La idea de Puerto Seguro no es hablar de cosas terminadas, ¿no? Nosotros entendemos que estamos todos en un proceso y bueno, la idea es dar algunos tips para poder transitar esto. En el caso del tema del día de hoy, el carácter del hombre, el tema de las características de ser un buen hombre, ¿no? Y todo lo que eso implica, y conforme un poco a lo que Dios nos marca, ¿no? Como un buen carácter, como un buen hombre, ¿no? De acuerdo a las obligaciones y responsabilidades que tenga cada uno. Sí, estaba buscando un poco, ¿no? Digo yo, cómo vamos a armar este programa. Y pensaba, ¿qué es un hombre, no? Y en la Biblia no hay una definición onda Wikipedia de lo que es el hombre, ¿no es cierto? Sí te habla de que el hombre fue formado de la tierra. Y eso es literal. Si vos buscas la composición química de la tierra, del suelo, y la de los hombres, coincide exacto. Y si somos tierra, pensaba yo, somos una tierra en la que alguien podría trabajar, ¿no es cierto? Y ir sacando las cosas malas, como le tocó a Adán en su momento, tener que trabajar esa tierra y para poder sembrar. Y pensaba en esto, ¿no? Esa semillita que van a sembrar. En mí, por ejemplo, ¿no? En vos o en cualquiera. Alguien va a trabajar la tierra y la semillita que van a poner puede ser una semilla de algo bueno, pero también puede ser una semilla de algo malo, ¿no? Porque en el campo también, junto con el trigo, crece la cizaña, decían, ¿no? Así es, o los espinos. O los espinos, ¿no? También dan semilla. Claro, y claro. se reproducen. Entonces, claro, este hombre o el carácter del hombre, si bien tenemos una genética, ¿no? Algo ya heredado, eso heredado no es determinante. Entonces está también nuestro entorno. Y depende de ese entorno con el que nosotros vamos a interactuar, ese entorno también se encargará de sembrar, ¿no es cierto? De poner una semillita que va a dar algo bueno o que va a dar algo malo. Entonces de ahí la importancia del entorno, que tampoco es determinante, como no lo es tampoco la genética. O sea, somos seres biológicos, o sea, somos seres naturales, espirituales, sociales. Bueno, entonces un poco se forma de eso. Y también dice la Biblia que después de que formó al hombre, nos quedamos como una especie de estatua de tierra, ¿no? Sí, sí, sí.
sino que está la parte espiritual, que es ese aliento de vida que Él sopló en ese primer hombre que formó. Entonces pensaba yo en esta convivencia, ¿no? De lo débil, lo casi insignificante que podríamos ser como carnales o como seres naturales, pero también tenemos esta parte espiritual, esto que nos da vida, ¿no? Que nos permite llegar a un nivel superior. Y esa parte espiritual es la que puede hacer que nosotros vayamos limpiando esas semillas malas que quizás hayan puesto en nosotros. No sé, ¿qué te parece esto? Eso es lo que estaba pensando anoche. Me quedé pensando en lo primero que dijiste, ¿no? El tema de que fuimos formados, obviamente nosotros creemos lo que está en la Biblia, ¿no? En cuanto a cómo Dios crea al hombre. Y bueno, formado de la tierra, y pensando en esto que vos decías, ¿no? Que al ser tierra se puede sembrar lo bueno, se puede sembrar lo malo, ¿no? Es decir, la tierra puede desarrollar según lo que se le esté sembrando, según lo que se le esté dedicando, ¿no? Y no, siguiendo con esto, y si nos venimos por ahí en el tiempo de Jesús, cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿a qué es semejante el reino de los cielos? Se me venía a la mente la parábola del sembrador. Claro. El Señor dice que el reino de los cielos, bueno, empieza a contar, el sembrador salió a sembrar, bueno, y tirando esa semilla, ¿no? Y depende de dónde caía, si caía en buena tierra, llevaba fruto a 100 por 1, ¿no? Uh-huh. Y depende si caía entre espinas, bueno, da todo el detalle, ¿no? De cómo puede ser abogado eso, un poco lo que vos decías, por el contexto, por las presiones y demás. Pero bueno, me quería quedar con esto, ¿no? De que somos tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? En uh-huh. comparación, y que siempre los frutos que vamos a dar va a depender muchísimo, sino va a ser, ¿cómo decirlo? Consecuente a lo que estemos sembrando en nuestro corazón, a lo que le demos lugar y obviamente a lo que desarrollemos, ¿no? ¿Qué voy con esto? Muchas veces no nos podemos decir, ¿por qué me está pasando esto, no? Si vos estás teniendo una consecuencia de algo que a lo mejor venías sembrando o tomando decisiones para que se dé ese desenlace o se dé esa consecuencia, ¿no? Claro. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo te leo más o menos lo que estuve buscando, ¿no? Y encontré 3 tipos de hombres. ¿Qué dice? El hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra, ¿no? El hombre natural vive de acuerdo con lo natural, su intelecto y sus emociones lo gobiernan. O sea, pasa todo por el filtro de la razón. ¿Por qué? Porque nunca ha nacido de nuevo. Estaríamos hablando acá del hombre que no conoce a Dios, ¿no? Quizás le han hablado, pero lo rechazó. Dijo, no, yo me quiero quedar acá. Después tenés al hombre carnal, que dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. En todo el Nuevo Testamento hay ejemplos de la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Estos 2 tipos de hombres son extremadamente diferentes, pero tienen una cosa en común. Los 2 son nacidos del Espíritu. Cuando nacemos, todos somos carnales, ¿no? Y cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, esta carnalidad todavía sigue ahí. No es que desaparece y somos wow, ahora somos seres santos y perfectos. No, la carnalidad sigue. El problema con los cristianos de la iglesia de Corinto fue que después de varios años todavía seguían siendo carnales. Pablo expresó esto cuando dijo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vos fijate, le está hablando a gente que ya recibió a Cristo y los amonesta en cuanto a estas cosas. Uh-huh. O sea, es lo que decías recién vos, ¿no? Si da un fruto al 101, si cayó en buena tierra, o no lo da. Y cuanto al hombre espiritual,
Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual crucifica continuamente los deseos de la carne. O sea, los deseos siguen estando para esta persona que está buscando más a Dios, ¿no? La carnalidad nunca perseguirá a Jesús, pero cuando negamos a nuestros deseos carnales, llegamos a la mente de Cristo. Y da algunas características, ¿no?, dominantes de este hombre que es más espiritual. 3 puntos da. 1. El entendimiento de los deseos de Cristo. 2. Los frutos del Espíritu. Y 3. La dirección del Espíritu. En cuanto a los deseos de Cristo, el hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa. Actúa y reacciona de una forma agradable al Señor. Todo lo que hace es precedido por sus deseos de agradar a Cristo. ¿Entendés? Ya ante las pruebas, esta persona está con su mente en Cristo. ¿Entendés? Viene una situación difícil y la persona carnal o natural va a reaccionar mal. En cambio acá esta persona que está con la mente en Cristo, en agradar a Cristo, se refrena de este enojo, lo que no quiere decir que no se enoje, porque después vamos a leer más adelante que Jesús se ha enojado. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar episodios donde Dios se ha enojado y mucho, pero esto no lo conducía al pecado. Entonces hablábamos como segundo punto de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto está en Gálatas 5:22. Es importante distinguir entre los frutos del Espíritu y las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son para la edificación de la iglesia, pero los frutos del Espíritu son el resultado de la morada del Espíritu dentro de nosotros. Y acá podríamos tener un ejemplo, ¿no? Lo que hicimos el sábado, al salir acá del programa especial que hicimos, ¿no?, como obra del Espíritu. Con Adriana nos fuimos a Capitán Bermúdez, retiramos 30 pares de zapatillas y fuimos a la granja de rehabilitación en Ibarlucea, a Canam, a hacer entrega de esas zapatillas. ¿Por qué? Porque Dios había puesto en nuestro corazón el ayudar a estos muchachos que ya habían empezado las primeras heladas y andaban con zapatillas rotas. Entonces, bueno, nos comenzamos a mover, Dios tocó un montón de corazones y así de un día para el otro pudimos conseguir 30 pares de zapatillas nuevas y poder ir a llevar esta donación. Esto es una obra y esto edifica. ¿Por qué? Porque estuvimos ahí orando con el pastor que está a cargo del predio, con Mario Rubén Fernández. Él se comprometió a visitarnos el sábado próximo, a estar hablando con nosotros, a quedarse a comer, a traer también un obsequio, un presente para este zapatero que donó estas zapatillas, ¿no? Y eso podría ser un fruto del Espíritu. Algo que quizás a mí antes no me nacía, que quizás a Adriana no le nacía. Sin embargo, lo hacemos y es una manera de edificar, ¿no? Pero después, eso sería una obra, ¿no?, del Espíritu. Pero en cuanto a fruto de Espíritu, habla de otra cosa, ¿no? Habla de amor, habla de gozo, habla de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Y en estas cuestiones yo veo que en mi caso, ¿no?, hay algunos frutos que creo que están bien. Creo que se podrían exprimir y sería una naranja que dé bastante jugo. Y otras que están ahí media chiquitas, me parece que necesitan un poco más una de naranja que le desarrollo, falta una helada, ¿viste?, que se ponga un poco más dulce. Y otras que quizás todavía no, que le falta más riego y más trabajo. Pero a ver, si me comparo con el Miguel de hace 8 años atrás, que era una persona natural, no conocía a Dios y no quería conocerlo cuando me hablaban de él. Sí, hay un crecimiento, hay un proceso. Y eso es lo que a mí me deja medianamente tranquilo. Y lo que me da quizás parte de esa paz o de ese gozo de decir, bueno, me falta, pero estoy en desarrollo. Estoy en un proceso. De hecho, la Biblia no nos dice que
que justamente eso, ¿no? Uno busca a Dios para ser mejor, digamos, para desarrollar eso que perdimos con el pecado, bueno, con ciertas situaciones que hemos pasado, ¿no? Que fue formando esas cosas que muchas veces, como dice Pablo, ¿no? El pecado que habita en mí, ¿no? Uno no lo quiere hacer, pero está el pecado de Adán que le llaman también, ¿no? Claro. Que es lo espiritual, uno quiere agradar a Dios, hacerlo esto, pero es una lucha constante y siempre va a tener que ver, digamos, como me lo vieron el ejemplo cuando yo empecé a conocer a Dios, ¿no? A leer la Biblia y a congregarme, que son como dos perros, ¿no? Tener el perro del espíritu y el perro de la carne, digamos. ¿Y cuál de los dos va a ganar, digamos? Claro. ¿Cuál de los dos va a ganar? El que más alimentes, o sea, el que más alimentes va a tener más fortaleza, ¿no? Para derrotar al otro. Y por otro lado, ¿por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos un poco qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios nos pide, perdón, es como que dicen, no, el ir a la iglesia te tiran una lista y uno tiene que cumplir con todo eso y parecería como que aleja más a la gente. Claro. No, entender justamente eso que yo no puedo lograr por mis propios medios, Dios a través de su espíritu me va a ayudar. De hecho la Biblia dice, ¿no? Que la luz del justo es como la luz de la aurora, digamos, ¿no? Va en aumento, como la luz del sol cuando amanece, ¿no? Va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Que está justo a mediodía, digamos. Y de eso se trata, ¿no? Ir buscando ese aumento, ir buscando esa ayuda de Dios, ¿no? Para ir, de alguna manera, sorteando esos obstáculos o ganándole, como decíamos, del perro de la carne y el perro del espíritu, ¿no? Así fue con todo, ¿no? Fíjate, Pablo reprendiendo a una iglesia, que era gente que vivía ahí, que vivía con la lectura, sin embargo tenían todos estos pecados de la carne, ¿no? Y Pablo mismo tuvo que hacer un proceso. Por ejemplo, él no estaba muy de acuerdo con las mujeres en la congregación, ¿no? O sea, que el marido vaya y después cuando llegue a casa le cuente lo que escuchó. Sin embargo, él mismo, con años de andar en el desierto, de estar en prisiones, de pasar un montón de cuestiones, ¿no? De hambre, de frío, de peligros, de muerte, como describe él, fue cambiando su mente, ¿no? Y aceptando la participación de las mujeres, y él ya al final de su ministerio hablaba de Priscila, por ejemplo, ¿no? Él la llamaba hermana, y hablaba del ministerio que ellas tenían, ¿no? Entonces fue un proceso también para él. Bueno, y el tercer punto que marcaba acá, que es la dirección del Espíritu, ¿no? Porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. El hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. El aprender a seguir al Espíritu es un proceso también. Mientras aprendemos a seguir a Jesús, aprendemos también a sentir la dirección del Espíritu. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso está en Juan 10:27. Para seguir necesitamos escuchar, y no podemos escuchar si no hemos crucificado a nuestra vida carnal. Entonces, bueno, creo que esa es la lucha, ¿no? El poder levantarnos a la mañana y poner la mente en, tengo que dejarme guiar por el Espíritu, tengo que tratar de parecerme más a Jesús. Incluso vamos a encontrar en la Biblia que aparte de Jesús, que fue perfecto, hubo gente que hizo las cosas muy bien, al punto de ser llamado mi amigo. O por ejemplo vamos a encontrar el caso de Enoc en el Antiguo Testamento, Sí. que él fue transmutado, se dice, ¿no? Sí, arrebatado. Arrebatado. Digamos, sí, que fue. O sea, él no conoció muerte, caminaba con Dios. A los 65 años tuvo por hijo a Matusalén, el famoso Matusalén, y Dios le dio hijos e hijas. Y en un momento, caminando con él, se lo llevó al cielo, ¿no? Y no conoció muerte. Y esto me parece que si figura nada más que una o dos veces, creo que es la única. No, también está uno de los profetas. Creo que 2 veces en toda la Biblia. No es fácil entonces. Pero sí hay gente que lo logró.
Sí, sí. También a Abraham, él lo llamaba mi amigo. O sea, Dios llamándote mi amigo. Eso me parece genial, ¿no? Y eso tiene que ver con la obediencia. Con estar seguro, primeramente, de la existencia de Dios. De tener diálogos con Él. De caminar con Él. De forjar una amistad, ¿no? Bueno, entonces, poder se puede. Pero es una tarea de todos los días. Va a haber días en que vamos a hacer las cosas muy bien, que a lo mejor ante una prueba vamos a tener una muy buena reacción y lo vamos a poder festejar como un logro. Y va a haber momentos o situaciones en que no vamos a poder responder así, a lo mejor ante la misma situación. A mí me pasó hace unos meses atrás, yendo para Monje con los chicos, iba muy despacito, y cruzando el puente, una traffic me pasa a los bocinazos, y obviamente me enojé mal, ¿no? Comencé a seguir la traffic. ¿Entendés? Bueno. Al día siguiente de esto, en el mismo lugar, Dios dijo, mordiste, te voy a hacer morder de nuevo. Y ya no era una traffic, era un camión con acoplado. Me dejó sordo a bocinazos y me tiró el acoplado encima. Y yo a esto iba con Anita, con Emma y con Santi. ¿Entendés? Por eso iba despacio, siendo prudente, y de pronto un camión me agarra bocinazos y me tira el acoplado encima. En otro momento, si bien me enojé, obviamente uno no puede, me parece que es difícil evitar enojarse en estas situaciones, más cuando sentís el riesgo de que ponen, de que ponen en riesgo la vida de tus hijos, ¿no? En otro momento seguramente me hubiese adelantado al camión, me hubiese bajado con el matafuego a tirárselo al cristal del tipo a ver si paraba y nos matábamos a sopapos, ¿no? Esa es la verdad, esa es la verdad. Pero también entendí esto, digo yo. Bueno, Dios me está probando con esto. Entonces tengo que tener una reacción superior. Por eso no adelanté al camión y no hice nada. Bueno, por eso te digo, es un proceso. Va a haber un día que te va a salir bien y un día que te va a salir mal. Pero el objetivo es llegar a ser más espirituales. Entonces yo mismo me identifico en esta etapa del medio, de ser una persona carnal que conoce a Cristo, pero que todavía tengo que morir a la carne, como solemos decir nosotros, ¿no? Todos los días, eso es todos los días. Así como la palabra dice, ¿no?, que sus misericordias se renuevan cada mañana, ¿no? Justamente por esto, ¿no? El tema de entregarle el control a Dios en esas cosas que no nos salen por nuestros propios medios, ¿no? Yo plantearía, antes de ir a la primera canción, por ahí como consigna, para que alguien que esté escuchando quiera mandar un mensaje y contarnos su experiencia, en qué punto se encuentra o cree que se encuentra, ¿no?, en este proceso, si siente que Dios está trabajando a lo mejor con un área de su vida que puede ser el carácter, si Dios está trabajando en un área de su vida que puede ser no sé, quizás ir soltando lo material para aferrarse más a lo espiritual o más a la familia, o está Dios trabajando en que pueda dejar una adicción al cigarrillo, a una droga, al alcohol. Bueno, el cigarrillo también es una droga, el alcohol también. Para que nos escriban, la pregunta sería, ¿qué tipo de hombre crees que sos en este momento, ¿no? Si sos el carnal, el natural o el espiritual, ¿en qué etapa estás? Bueno, te repito los números para que nos puedas escribir, el 3476-534565 y el 341-347-0471. Juli, vamos a la primera canción. Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto esta situación. He tratado, pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde soy. Sé que lo podía evitar,
pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Sé que nunca te supe apreciar. Sin embargo, hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido. Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón. Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón. Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí. Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Hasta mí. Crisis personales, familiares, de pareja, etapas de duelo, adolescencia. Descubrí y desarrollá tu potencial. Te acompaño en el proceso. Técnico superior en consultoría psicológica. Miguel Vergara. Por turnos 3476 53 45 65. Hoy te busqué en la rima que duerme, porque soy su hijo. Bueno, continuamos acá tratando de desglosar, ¿no? Esto de qué es ser un buen hombre o seguir transitando este camino, ¿no? De mejorar como persona y en este caso como hombre, ¿no? Según el tema de hoy. Bueno, ahora yo voy a hablar un poco del carácter, ¿no? 5 características, siempre obviamente centrándonos un poco en lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Como varones, como hombres, ¿no? En Jueces 6:11 dice varón esforzado y valiente, ¿no? Ahora vamos a ver a quién se lo dice Dios en eso, ¿no? Como recién decía Miguel, ¿no? Requiere una decisión esto también de querer mejorar, de querer agradar a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que eso tiene consecuencias positivas, ¿no? Como hablábamos recién, es una semilla que el fruto que va a dar van a ser cosas positivas en todos los aspectos. A veces hablamos de fe y de lo que estamos hablando es de carácter. La fe no es para resolver los conflictos, la fe es para adorar a Dios aún en medio de las luchas y conflictos. Hay un cristianismo fallido donde se usa la fe incorrectamente, ¿no? Cuando hablamos, no, pero la fe, mejor dicho, cuando decimos, no, yo tengo fe que tal cosa, pero no me movilizo en pos de, ¿no? Es como que soy pasivo, pero digo, nada, tengo fe. Que todo lo haga la fe, ¿no? Como Palito Ortega, yo tengo fe que todo va a cambiar, pero no hacía nada, lo mandaba en bicicleta nomás. Dice, el carácter es el que resuelve los conflictos. El secreto de mi vida cristiana no es que Dios me resuelva los problemas, sino que glorifico al Señor en medio de mis conflictos. El ángel le dice, y acá vemos de dónde sale este versículo, ¿no? De Jueces, el ángel le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Esto no describe la fe, describe el carácter, ¿no? Claro. Un poco el carácter que tenía que tener Gedeón en esa situación. Para poner un poco en contexto, ¿no? Lo voy a hacer muy resumido, pero era que estaba en un pueblo Gedeón que
cuando este pueblo sembraba y bueno, cosechaba todos los productos que ellos sembraban, venían de otro pueblo y se los robaban. Y como que él estaba cansado de eso, ¿no? Y como que Dios dice, bueno, sos vos la persona que vas a evitar que esto pase. Pero y Gedeón tenía un carácter diciendo, justo a mí, yo que, Claro. no sé, soy cobarde, bueno, tenía cierta característica que él no creía en sí mismo, ¿no? Pero bueno, Dios le dice esto a través del ángel. De hecho, él le pide varias señales, como diciendo, bueno, si sos vos, que el rocío, bueno, no esté arriba. O sea, Claro. él tenía una inseguridad terrible, pero Dios le marcaba esto: varón esforzado y valiente. Y como decíamos, esto no describe la fe, describe el carácter. El carácter es el terreno propicio para el desarrollo de la fe. El carácter es como la varilla de acero que le da fortaleza al cemento o al hormigón, ¿no? La columna, si no tiene el hierro, eso que agarra y que sea todo homogéneo, ¿no? Aguanta hasta el primer empujón. El acero se dobla, pero no se parte. Es como que hay cierta flexibilidad, pero no hasta el quiebre, ¿no? El carácter es en el creyente la varilla de acero en el hormigón. ¿Cuál es la diferencia del carácter y la personalidad? Que eso también es un tema, ¿no? Claro. Usted dice, bueno, no, pero Dios me hizo así y bueno, es mi personalidad, yo no puedo tratar de ser otra persona. Y eso es verdad, a veces uno tiene un gen o tiene una cierta identidad, ¿no? Dice, el carácter es aquello que está en nosotros, que da unidad a las características que vamos a ejercer como individuos. Tú tienes una personalidad única y nos identificamos por esas características, ¿no? Todos somos diferentes, el temperamento, etc., ¿no? Pero el carácter es lo que le va a dar unidad a esas características para poder ejercerlas como individuos. Hay unas características de un hombre de carácter, que podemos citar 5. Carácter conforme a lo que Dios busca de nosotros, lo que Dios quiere, ¿no? Capacidad para absorber, la primera es capacidad para absorber luchas sin desmoronarse, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos, y nosotros lo recalcamos siempre, ¿no? En varios programas, el hecho de uno creer en Dios, pasar a ser hijo de Dios a través de esa decisión de aceptar a Jesucristo, no es que empieza un camino de espiritualidad, que no vas a tener problemas y demás, no, los problemas los seguís teniendo, pero cambia un poco la forma en que uno aborda los problemas y los afronta. Exacto. Como dice acá, no te vas a desanimar porque las cosas no funcionen, ¿no? El desánimo es una de las características que muchos tenemos. Fracasamos tan pronto, vienen las primeras adversidades y nos desanimamos. De hecho, en la Biblia, y ahí ponemos esto, ¿no? De que, no, bueno, entonces tengo que ser como un profeta y como, obviamente, tenemos esa referencia, tenemos esos ejemplos, pero no nos olvidemos, como vos recién decías, qué bueno que Dios eligió a ciertos personajes de la Biblia como amigos, ¿no? Y él decía, es mi amigo y demás, pero eran personas también, ¿no? Claro. Personas que tenían su carácter, su personalidad, inseguridades, miedos, ¿no? Eran padres, eran hermanos, eran esposos, eran tíos. Acá, bueno, como decíamos, nos desanimamos ante las adversidades, como que siempre la tendencia es a fracasar, y acá da ejemplo de Elías de Enebro, ¿no? Después de él dar una señal inmensa, ¿no? Entre los profetas de Baal, claro. Hay una mujer que lo amenaza, ¿no? Y él le agarra un temor terrible, que se va, se angustia, etcétera, después de todo lo que vio de parte de Dios en cuanto a respaldo. Jeremías, perseguido en la cárcel, y los 10 espías cuando lo envían a reconocer la tierra prometida. No, hay gigantes, o sea, nos van a comer, o sea, nos van a vencer, etcétera, ¿no? Sí, la mayoría no estaba de acuerdo en ir a la batalla. Solo exactamente. 2, si no me equivoco. Exactamente. Dios no puede utilizar personas cuya capacidad de absorber las frustraciones es baja, ¿no? Claro. Porque y ahí empieza a fusionarse esto del carácter para poder fusionarse con la fe, ¿no? Porque en el cristianismo se exige un alto nivel de tolerancia a la frustración, claro. Pero no por querer ser o determinarse como un superhombre, ¿no? Sino justamente por eso, llenarse de Dios para tener esa capacidad, como le decía Gedeón, ser esforzado y valiente. Claro, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Este esforzado y valiente, si bien lo podemos llevar al plano material, digamos, al plano humano. Claro. Vos podés ser esforzado, valiente para emprender un negocio, para un montón de actividades, ¿no? Para emprender una familia, que no es tarea fácil, ¿no? Decir, bueno, vamos a comenzar a tener, vamos a tener hijos, vamos a formar nuestra familia, vamos a casarnos, no sé, a construir una casa. Pero este esforzado y valiente es en el plano espiritual.
Porque la verdad, ser cristiano no es para débiles, es para valientes empezar a seguir a Dios. Vos fijate, justo hoy veía un videíto, un pastor que estaba ahí, ¿no?, en su prédica, y hablaba de los antiguos creyentes, esos primeros creyentes. En determinados lugares les hacían cavar su propia tumba, los metían ahí dentro, al papá, a la mamá, a los nenes, por ser creyentes, por ser cristianos, y los comenzaban a tapar con tierras vivos. Entonces la mamá, dice el pastor, lo agarraba de la mano al nene y le decía: cierren los ojos, ahora nos van a tirar un poco de tierra, pero en un momento vamos a estar en la escuelita dominical. ¿Entendés? Vamos a estar con el maestro. ¿Entendés? Entonces, ahí la valentía. Hoy para nosotros, por lo menos acá en Argentina, ser creyente es algo light. Podemos hacerlo con libertad, podemos tener una Biblia. Esto creo que lo decía en el programa anterior, ¿no? Este conferencista, otro, ¿no?, que estaba en China, uno de estos países, y la gente se acercaba a este edificio, a este departamento donde hacían esta conferencia, se acercaban de distintos lugares, viajando en trenes, entraban o tomaban el ascensor de a 2 personas para no llamar la atención, se reunían en este departamento sentados en el piso, porque obviamente pedir sillas era llamar la atención también, entonces tenían que hacerlo sentados en el piso. En ese lugar tampoco había aire acondicionado, hacía mucho calor, y sin embargo esta persona enseñaba por horas, ¿no? Como acá, donde queremos que dure lo menos posible, ¿no? Que sea cortita la enseñanza, breve. Esta persona estuvo enseñando por horas, repartió Biblias, como no le alcanzaban las Biblias. Bueno, descubre que una chica conocía grandes porciones de la Biblia de memoria, ¿no? Y le preguntó cómo había hecho para aprenderse la Biblia de memoria. Ella dice, bueno, había estado encarcelada, porque los encarcelan en este país si te descubren con una Biblia o por creer, ¿no? Entonces dice, cuando te van a visitar me pasaban en pedazos de papel fragmentos de la Biblia y vos tenés que leerlos y memorizarlos, porque si te los agarran obviamente te los quitan y te castigan. Entonces de esa manera había aprendido tantos versículos bíblicos. Al final de esta conferencia le piden a este pastor que ore para que ellos puedan ser como eran en Estados Unidos, para poder tener esta libertad. Y él dice, no, yo no voy a orar por eso. Dice, porque en Estados Unidos, dice, si la iglesia está a más de 4 cuadras ya no van. Y ustedes vinieron en tren haciendo un montón de kilómetros. Si la silla no es acolchonadita y no hay aire, van una vez y no vuelven más. En cambio ustedes estuvieron sentados en el piso durante horas sin aire acondicionado. Hay 2 Biblias por cada casa, por cada familia, y no leen ninguna. Ustedes se la memorizan en pedazos de papel. Entonces yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. ¿Entendés? Entonces ahí voy a lo esforzado y lo valiente. Claro, y el tema de las frustraciones. Acá en este punto se sigue dando ejemplos parecido a esto que vos decís, bueno, pero que están en la Biblia. Bueno, cuando los jóvenes hebreos, Daniel y sus amigos, le dicen, si ustedes niegan su fe, no van a sufrir en el horno de fuego, ¿no? Siempre esa amenaza constante, que de hecho hoy por hoy, ese país creo que es Corea del Norte, sí, donde está ese régimen, ¿no?, que nosotros tenemos que dar gracias a Dios, ¿no?, que nuestra Constitución dice el libre culto, como si vos podemos predicar, podemos andar con la Biblia en la calle, etcétera. Pero es diferente el amor, o la pasión, mejor dicho, por Dios, ¿no? Que obviamente nosotros tenemos que aprender muchísimo de Tenemos que aprender gente, de ¿no? ellos, exactamente. Otro punto, para ir siendo un poquito más rápido, es el tema de la determinación. Tener una visión clara y por esa visión seguir adelante, ¿no? Tener claro, bueno, decir, yo sé en quién he creído, digamos, o Dios tiene un propósito conmigo, más allá de la frustración, en las adversidades, seguir adelante, ¿no? Y en todos los conflictos que se presenten, ¿no? Si yo decidí estar con esta persona, si yo por ahí decidí formar una familia y demás, ¿no? Y el otro es firmeza, ¿no? Respetarse a uno mismo, saber cuáles son nuestras limitaciones, conocer nuestro potencial, ¿no? Enfocarnos y no decir, no, pero si yo no sirvo, ¿qué voy a querer intentar? Ya sea, como vos decías, en un emprendimiento, en formar una familia. Tener en claro los conceptos que uno desea, ¿no? Y ponerlo en las manos de Dios con entusiasmo. Después el cuarto, valentía, ¿no? Y acá hay un punto importante, ¿no?, que dice, no son valentones, son hombres. ¿Y por qué aclara eso? Porque dice que el machismo
es todo lo contrario, ¿no? Es una manera inconsciente de expresar dudas de su hombría. Cuando uno es machista, Claro. ¿sí? Es como que está eso inconsciente, ¿no? De que necesita exponer a alguien y mayormente a la mujer o Sí, al totalmente. sexo opuesto, ¿no? Porque tiene dudas o inseguridad de su hombría. Y bueno, acá Dios dice, mirá que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo Dios a Josué. Valentía es mucho más que el valor ante el peligro, es el valor ante la vida misma. El cristianismo no es para después de su muerte. Es decir, bueno, si bien tenemos promesa de vida eterna y demás, es ahora. O sea, ahora es donde tenemos que vivir Ahora, claro. y tener esa relación con Dios para seguir adelante, ¿no? La Biblia nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y cualquier persona revestida de un emocionalismo pasajero puede lanzarse en una actitud de valentía, pero sin serlo, ¿no? Y eso va a generar mayor frustración al no lograr el cometido. Y la última, el tema de la fidelidad, ¿no? Tener un carácter de fidelidad. Fiel en todas las áreas, a la amistad, de pareja, bueno, a la congregación donde uno se está desarrollando, y no por una cuestión egoísta de que quiero recibir, sino porque entendemos que también es dar, ¿no? Eso Claro. que Dios está tratando con nosotros, ser de bendición para otras personas. Que de hecho así funciona el fluir de Dios, ¿no? Es como que nos vamos llenando de Él, vamos dando de Él, siendo de bendición a otras personas y vuelve el renuevo de Dios, ¿no? Exactamente. No cambia su actitud hacia otra persona por el mero hecho de que alguien le critique o le falta el respeto, ¿no? El tema de perdonar constantemente, Exacto. de que lo que los otros me están haciendo no me afecta a mí en esa visión que yo tengo, ¿no? Sino tener bien claro quién soy yo. Permanecer fiel en contra de toda clase de crítica que sea en contra de aquella persona que considera que es nuestro amigo, ¿no? Pero bueno, en resumen, creo que el tema es mucho más amplio. Y eso que nos faltaron los dos invitados que teníamos, Claro. que daba para hablar, porque yo pensaba, bueno, si bien hablamos del carácter principalmente del hombre, ¿no? Y esto de ser esforzado, ser valiente, del proceso, pensaba también anoche, bueno, un hombre primeramente es un niño o es hijo, y como hijo la palabra nos enseña a honrar a nuestros padres. Este es un punto importante para tener en cuenta. Somos hermanos con el que tenemos que llevarnos bien. Más adelante vamos a ser miembros de una sociedad que está bueno que nos vean como luz o como sal. Vamos a ser padres y como padre tenemos el deber de enseñarle a nuestros hijos cosas buenas, ¿no? Porque también dice que por el fruto seremos aprobados. Así es. ¿Entendés? Entonces, qué sé yo, a mí me gusta tener charlas, aunque sea cortitas, ¿no? Con Santi, con Emma, y realmente estoy esperando poder tenerlas con Anita cuando crezca un poco más, pero me parece importante, ¿no? Y también esto de mostrarles. Alguna vez andábamos dando vuelta en el auto y encontramos a una amiga de mi señora ahí, que estaba con su pareja descargando ladrillos para la construcción de su casa. Y bueno, paré el auto, nos bajamos los tres y ayudamos a bajar estos ladrillos, ¿no? También mostrarles, porque yo creo que el ejemplo predica más que las palabras. Entonces, bueno, pensaba en eso, ¿no? En que somos hijos, en que somos hermanos, en que somos miembros de una sociedad a la cual podemos mostrarle algo diferente. O deberíamos, ¿no? Debería ser, bueno, parte del proceso es eso, y que somos papás y que tenemos que obrar así, y un día, bueno, nos tocará ser abuelos. Así es. Nada, bueno, yo creo que el mensaje final, como decíamos, es un tema que tiene mucho desarrollo, obviamente no llegamos con el tiempo, pero si estás escuchando esto, varón, hombre de Dios, no pienses, digamos, que Dios te pone una vara inalcanzable, ¿no? O te pone requisitos muy altos. No, al contrario. De hecho, hay un versículo que me llamó la atención. En el Antiguo Testamento dice, estoy buscando personas conforme a mi corazón, etc. Y en Hechos, cuando en una de las primeras prédicas de Pablo, en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice, habla de David, ¿no? Cuando Dios le dice, me agradó David, el hijo de Yese, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo.
Y dice la Biblia que de acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Es decir, no es que David lo alcanzó, no sé, podemos dejar como tarea cuáles fueron esas características para que Dios diga, de hecho Dios dice, ¿no? Conforme a mi corazón, y que Dios vio el corazón de David. Después vamos a ver que David cometió muchos errores. Sí. Pero a lo que vamos es eso, ¿no? Yo siempre digo, cuando me toque estar delante de él, decir, bueno, no fui el mejor, fueron muchas cosas que no pude alcanzar, pero todos los días lo intenté. Todos los días intenté tener ese corazón que a vos te agrada, ¿no? Y de alguna manera, año tras año, decir, bueno, pasó este año, ¿en qué pude mejorar? ¿En qué fruto pude llevar? ¿Qué fruto pude consolidar en mi vida? Y bueno, y así seguir en ese... Y, obviamente, como vos decías, contrastar realidades. Porque muchas veces decimos, no, pero esto ya está, como cuando hablábamos de los jóvenes. Sino decir, bueno, con Dios se puede, ¿no? Y el Señor siempre te equipa de los recursos, ¿no? Para que uno pueda alcanzar y desarrollar esto, ¿no? Que todos buscamos, los que conocemos a Dios, de agradarle, ¿no? De agradarle y ser amigo de Él. Sí, yo creo que es el secreto, ¿no? Tener en la mente esto, bueno, quiero agradar a Dios, quiero agradar a Dios, quiero agradar a Dios. Un supervisor que tengo ahí en Renova, que también es creyente, él se congrega en una iglesia de Rosario, me dijo, yo quiero ir al cielo. Tengo muchos errores, pero yo quiero ir al cielo. Dice, yo prefiero limpiar baños en el cielo que ir a hacer leña en el infierno. ¿Entendés? Bueno, y para cerrar, que ya se nos fue el programa, la verdad que mira, si hubieran venido los invitados nos quedábamos hasta las 2 de la mañana. Bueno, esto del enojo, ¿no? Porque no es como dije yo, no es que no nos va a surgir el enojo. ¿Por qué? Porque a Jesús mismo le surgía. Dice, aunque debemos evitar la ira humana, hay momentos en que es preciso denunciar el mal, las conductas nocivas y la injusticia. Esto también, ¿no? En tales casos, primero debemos asegurarnos de que la indignación o ira que sentimos es justa y está inspirada por Dios. Si se enojan, dice el versículo de Efesios 4:26, no permitan que ese enojo los haga pecar. En Marcos 3:5 relata, con frecuencia Jesús sintió dentro de sí la ira de Dios, como por ejemplo cuando sus hipócritas adversarios religiosos se quedaron observando para ver si quebrantaba las leyes de Moisés, sanando en día de reposo a un hombre que tenía la mano atrofiada. Mirándolos con enojo y entristecido, dice, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y se me va a apagar el celular. Pero en Juan 2:14-16 dice, el mejor ejemplo de la ira de Jesús lo hallamos en el episodio en que se encontró con unos que robaban y explotaban a los pobres en nombre de Dios. No cambió nada esto. Esto sigue vigente, ¿no? Encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlos, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Jesús se enojaba y tenía la autoridad para eliminarnos. Él nos llamó a un ejército de ángeles y los mató. No. Se enojó y lo hizo con justicia y sin pecar. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos. La verdad que pasó volando el programa y me encanta que sea así y ojalá podamos serte de bendición y bueno, que sigas trabajando en este proceso, que recibas a Dios en tu corazón y dale para adelante. Vamos a tener errores, pero la idea es alcanzar la meta, como decía Pablo, correr la buena carrera, ¿no? Él tenía un objetivo, el cielo, él quería estar allá. Y como dijo mi supervisor, prefiero estar limpiando baños en el cielo que siendo leña en el infierno. Así que, bueno, gente, esto fue Puerto Seguro, un refugio para tu alma. Que Dios los bendiga.
Granja Emma te espera con las mejores promos, precios, calidad y variedad en alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Aceptamos todas las tarjetas. Si no puedo ir, filosa espada es mi frente. Si Dios conmigo. Hostal Uritorco. Porque vos te lo mereces. Vení, descansá, disfrutá, sorprendete. Hostal Uritorco. Imagínate un rico desayuno mientras ves amanecer en el Cerro Uritorco. Hostal Uritorco. Vení a Capilla del Monte. Vení a los